estar listos. Ya el 10º tienen que estar listos para que los graben, para que sean famosos. Más linda se luce la cámara. Sí, profe. Le luce la cámara. Sí, Sí. tan bonitos. Imagínate. Pero no responde. Bueno. Entonces, vamos con el primer punto. Está duplicado. Aquí, a ver. Un segundito, chicos, que voy a parar aquí. ¿Sí? No me tengo un sueño. Téngalo duro para que no le vaya. No, es que eso te No, va Muchachos, ustedes llegan aquí a las 6:40 y dicen que tienen sueño. No, chicos. Claro. Ya van a estar. Ay, casi. Señorita, otra vez con la ventana abierta. Por ahí no me dejes que me vaya. Listo. Entonces, ¿cómo? Silencio. Organización mundial de la salud. El profesor siempre decía dejar organizada la tabla. Ahí está. No, No, esa misma tabla. Listo, entonces, ahí tenemos la tabla. ¿Dime? No, aún no he compartido pantalla. Ya la voy a compartir. Helicóptero. Listo, para quienes están en casa, ya ahí está la pantalla. Igualmente ustedes tienen el taller, lo tienen ahí en el Classroom. Listo, entonces. Vamos a abrirlo en documentos para que lo puedan ver mejor. Listo, entonces, en el problema nos decía que esa es la distribución de sangre a nivel mundial, ¿cierto? Con el porcentaje de la población. Y eso lo vimos la clase pasada y aquí vienen las preguntas. Entonces nos dice que, tomando en cuenta esa información que se les acaba de dar, ¿sí? Debemos responder las dos preguntas que están ahí. Si un paciente con sangre B negativo del hospital de Kennedy necesita una transfusión de sangre y se sabe que solo puede recibir de personas con sangre O negativo o B negativo, ¿cuál es la probabilidad, en notación decimal, de que una persona que llegó al hospital a donar sangre sea compatible con él? Que le puedan donar a él, exactamente. Entonces, ¿qué haríamos de primeras? ¿Ustedes que se la saben todas, chicos? Hacer un rosario.
Ok, muchachos, se sabe. Tenemos que analizar primero los datos, chicos, ¿cierto? Ahí los porcentajes, aquí los porcentajes de la tabla de sangre nos dicen que el O positivo tiene ¿cuánto? No, No es para los que están. 37%. Ah, eso sabe, 37%. Peña está volando. Es más, Peña, pase y resuelve el ejercicio. O negativo tiene un 6%, ¿sí? 6%. A positivo tiene un 36%. 34%, sí. Un 34%. A negativo, otro 6%. A negativo tiene un 6%, B positivo tiene un 10%, B negativo tiene un 2%, pobrecitos son los que menos existen. Es que raro. AB positivo, Uno no escucha a alguien que le diga, tengo sangre, A ver, 4%. ¿qué negativo? Y la más rara de todas, AB negativo, Tiene un 1%. que tiene un 1% únicamente. Allá la tabla está perfecta. Listo. Entonces, esos son los cuadros de distribución. Me dicen que llega una persona con un tipo de sangre B negativo. Llega una persona con este tipo de sangre. ¿Cierto? Y a esta persona solo le pueden transferir sangre que sea o negativa o B negativa. Entonces, con esos datos me dicen que yo analice la probabilidad de que alguien que llegue a donar tenga una de esos tipos de sangre. Aquí nos remitimos a la probabilidad básica que nosotros hemos manejado, ¿cierto? Entonces, tenemos que analizar el número de eventos favorables contra el número de eventos posibles. ¿Cuántos eventos favorables existirían de que una persona que llegue a donar tenga sangre de ese tipo? No, en realidad no son dos, porque si acá hay 37% significa que acá pueden entrar 37 personas con ese. Entonces, 6. Aquí 6 personas, aquí 34, ¿cierto? Entonces ahí entraríamos a mirar que aquí tenemos 6 posibilidades de que una persona, que esté negro ya se le acabó la rima. Ya murió. Silencio, chicos. Ya no participamos. Ya no participamos, dice. No sé si estuvieran participando. Entonces, ¿cuántos eventos favorables existen, chicos? 8. ¿Y cuántos hay posibles? 2. ¿Hay 2 posibles? Hay 8 favorables y posibles, ¿cuántos hay? 2. 4. No sé. 2 porque son O negativos y B negativos. Esos son los favorables, los que le sirven a él. Pero eso no significa que todos los que vayan a llegar tengan esa sangre. 2, 4, 6, 8. Matemáticas. Esos son los eventos favorables. Pues voy a repetir. Ay, no sé. Ay, creo que entonces. Bueno, alguien que está en casa. 100, profe. Muy bien, los eventos favorables son 100, porque aquí tenemos el total se suma. Y la sumatoria total nos da 100. Son los eventos posibles, existen 100 eventos posibles. Sí, yo creo que tendría que Aquí ser existen 37, aquí 34, aquí 6 y así sucesivamente. Entonces tenemos 100 eventos posibles. Listo, y de esos eventos posibles, ¿cuántos son favorables? 8. 8, listo, ya tienen el primer dato. 8 sobre 100. 8 sobre 100, esa es la probabilidad de que alguien que llegue a donar tenga alguno de esos dos. O sea, tipos de de sangre. 100 personas es probable que 8 puedan.
Exactamente, de 100 personas que llegan es probable que 8 tengan la sangre que el paciente necesita. Entonces ahí podemos responder la pregunta de si un paciente con ese tipo de sangre necesita una transfusión y solo puede recibir de estas dos, ¿cierto? ¿Qué probabilidad tiene de que una persona que llegue a donar tenga alguna de estas dos? La probabilidad es de 8 sobre 100. Ahora saquen el porcentaje de probabilidad. 0,08%. Chicos, ustedes saben cómo hacerlo. Simplemente se divide 8 entre 100 y después se saca el porcentaje. Sí, han dicho que- 0,08. Pero el porcentaje sería 8. Ok, sería 0,08 y el porcentaje sería igual a ¿qué? A 8, 8%. porque se multiplica por 100. Al 8%. 0.8. 0.08. 0.0. No 0.8. Vayan a calcular. Listo, entonces, viene el segundo punto. Ojo, yo les voy a colaborar con este primer punto, los otros dos puntos los hacen ustedes, ¿no? Por eso espero que estén pendientes del procedimiento que estamos haciendo. Eso es en el primer punto, que estaba muy sencillo. Facilito, listo. Alguien que me haga el favor y me lea el segundo. Yo. Uy, ¿por quién va a participar? Claro que sí. ¡Eso! Me merece un aplauso, chicos, todos, un aplauso para todos. ¡Aplausos! Ya no participo. Ahora todos en casa, chicos, también ustedes allá, un aplauso para la compañera. Colaboren al menos con el aplauso. Ni siquiera hace eso, no. Eso, listo. Ahí Gisela y Mariana están aplaudiendo. Listo, vamos a girarla porque la señorita va a participar. Listo, dale. Dale, Xiomei. Vamos, eso pues. Ay, profe. Ahorita se le olvida leer, ¿no? Ya, Pues, inicia. Si un paciente con sangre AB negativo recibió una transfusión de sangre y se sabe que solo puede recibir de personas con sangre A negativo, B negativo o B negativo, AB negativo, ¿cuál es la probabilidad en notación decimal de que la sangre se les suministra? ¿Qué? Que les suministraron no fuera 0. ¡O negativo! Yo opino que retiramos ¿Qué opinas? Bueno. Yo opino que mejor voy a leer yo. Entonces dice, si un paciente... Ya. Listo, entonces, si un paciente con sangre AB negativa recibió una transfusión de sangre y se sabe que solo puede recibir de personas que pertenecen a los grupos sanguíneos O negativo, A negativo, B negativo y AB negativo, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la sangre que se le suministró no fuera O negativo? Ojo, no fuera O negativo. No fuera. Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿Quién me dice qué haríamos? ¿Quién tiene una idea de qué se debía hacer? El primer paso para poder llegar a la respuesta a esa pregunta. ¿Opiniones? Listo, ¿de cuáles tipos de sangre? Es de las negativas. Listo, perfecto. Ese primer paso que dice Shaila es muy cierto. Lo primero que tenemos que hacer es sumar el número de probabilidades de cada uno de los grupos sanguíneos, de los cuales puede recibir una donación, ¿cierto? Nuestro paciente. Entonces tenemos 6, 6, 2 y 1, ¿cierto? 15. 2 y 1. Listo. Si sumamos todas esas, nos da 15. Nos daría 15. Matemáticas, sí. Listo. Nos daría 15. Esas son nuestras probabilidades. Listo. Ahora ¿qué hacemos? Sí, profe, el tablero, por favor. Sí, gracias, querido compañero. Ay, tan lindo. ¿Cuál sería la suya, profe? Sí. Le doy una chocolatina a Garay. ¿Listo? Bueno,
¿qué hace el jugador? Pasa su Entonces, chicos, La van a ver cómo sea. las probabilidades, sumamos las probabilidades de los tipos de sangre que puede recibir el donante AB. La sumamos y nos da 15. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que partir del hecho de que la persona ya recibió el trasplante de sangre. O sea, que ¿Cierto? Es decir, ya la recibió. Ya la recibió. ¿Y de quién? Nos dieron dos datos por importantes. eso es lo que chicos. hablamos. Analicen esto. Analicen dos datos importantes. Ya le dieron sangre, pero él solo puede recibir de estos 4. Yo iba a ser de AB negativo. Lo más lógico sería los negativos porque son. Pues sería 15. No, Claro que es la pregunta. Chicos, pero no se puede. chicos, Y para que elegir entre A y B, pues elige las dos. AB negativo. Dios mío. chicos. Pero es que Silencio, silencio, silencio. A ver, las personas que están en casa. Voy a repetir la pregunta a ver si de pronto ustedes. De pronto a ver si ustedes sí de pronto. No estoy diciendo que los que están aquí no. Es que de pronto ustedes ya tienen más ideas. Entonces, nos dan dos datos, vuelvo y repito, nos están dando dos datos muy importantes. La primera, Ay, ella como que desayunó con payaso. De esos cereales de colores. Sí, de esos colores. Entonces, tenemos ya dos datos importantes. El primero es que solo puede recibir de estos. Solo puede recibir de esos. Y ya recibió la sangre. ¿Cuál es la probabilidad de que de la sangre que recibió no fuera de esta, sino que fuera de alguna de estas tres? por eso yo sigo diciendo que AB negativo. A negativo. A. ¿Cómo hallo esa probabilidad? ¿Y por qué A? creo. 35 por eso sería. Como son 4 Porque es tipos de el sangre, 6% es el más grande. entonces, ¿Sabes más como probabilidad que son sea? 4 tipos de sangre los únicos que puede recibir, yo ya que 15 sobre O sea, están 3 días, pero uno se puede. Va más o menos por ahí. Vas Tengo por ahí. Daniela. Llega más y que Vanessa. Sí, yo Sí, es como si están allá hablando. Pues que como hay 4 tipos de sangre, pues se divide 15 sobre 4. Más o menos. ¿Qué es? ¿Cómo ¿Sí? Pues que solo puede recibir sangre. Chicos, silencio. No, debe ser Silencio. 15 sobre 3. Silencio. Dime. Que es que yo ya había pensado en una Pero no. Casi, pero no. A ver, tenemos por acá a Juan Felipe. Juan Felipe, cuéntame. Profe, pues, según lo que creo, ¿no? Prácticamente acá el número de eventos favorables sería la suma de los 4, ¿no? 15. Sería pues sacar el porcentaje de la que no se quiere, de la que se dice que no hay que sacarla, ¿sí? O sea, sería hacer el mismo proceso, pero en vez de 100 sería 15 con los números. Exactamente, muy bien. Resulta que al momento en el que nosotros nos dicen que ya recibió la donación, significa que esto ya no nos va a importar porque esto ya no existe. Ya no existe, ya solo existe este y este. Por lo tanto, esas probabilidades se me convierten en el número de opciones posibles. Ahora, número de opciones favorables. A mí me están pidiendo No, favorables, porque me están preguntando que cuál es la 15. posibilidad de que no sea esta, de que no sea esta. Por lo tanto, son ¿y por qué 9? O sea, Sumar los otros excepciones no Silencio. negativos. te están diciendo que la probabilidad de Ah, sí, ya entendí, ya te entendí. están diciendo que la probabilidad de que no sea esta, no de que sea esta. Sí, ya. Entonces, como esta no, entonces estas tres sí. Sí. Y como esas tres sí, entonces se suman. Ah, entonces, no se llegó. Igualdad. ¿Cuánto da? Ah, O sea, esta no, esta sí. Ay, Listo, ahora sí. Bueno, es que sí, Realizamos la división y sacamos el porcentaje. 0,6.
0,6, o sea que el porcentaje, ¿cuánto sería? 6%. Sería igual al 60%. Profe, ¿por qué 60%? Pues porque esto se multiplica por 100. Espera, Hasta ahorita. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Ah, sí, sí, sí. Chicos, ¿en serio tienen que hacer una multiplicación de esas en la calculadora? Pues es que nos hace por fuera. Dios mío, un repaso de multiplicación decimal. Cuando multiplicamos por números enteros de 0, es decir, múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, y tenemos un número decimal, por ejemplo, aquí vamos a tener 0,009 y lo vamos a multiplicar por 1000 o por 10.000, pongámosle. Multiplico 9 por 1, eso me da 9. 9. Tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Esas son las comas que voy a correr. 1, 2, 3 y como aquí falta una, 4. Entonces aquí agrego un 0 y me queda 90. Listo. Ya multipliqué. La diferencia de 0 es distinta. ¿Cómo? 0,00009 y por 10, por 100. Por 100, pues entonces cuentas el número de ceros. 100 tendría 2 ceros, entonces la coma se correría solamente 2 veces, 1 y 2. Y me quedaría 0,90 o 0,9. Porque pues en los decimales el 0 a la derecha no vale. Yo creo que a ustedes me va a tocar hacerles de verdad un repaso de operaciones básicas, pero la cosa más bárbara. Sí. Listo, chicos. Bueno, ahí ya terminamos el primero. Ahora ustedes se van a inspirar haciendo el segundo. Ya hicimos los dos primeros, ¿no? El primero. El primer punto, aquí en el segundo. ¿Y cuántos son? Son 6, creo. ¿Listo? Vamos a leer el segundo punto. Nos dice, listo, en casa lo van a leer ustedes. Aquí yo voy a poner un secretario y una secretaria para que lea. Que no se hace miedo, obviamente, porque ya ¿Quién leyó. está aquí? ¿Sí o no? Porque ya leyó, ¿no? No es porque no haya leído bien, ¿no? No, porque ya leyó, ya participó. Sí, ya. ¿Quién lee, por favor? No todos, porque solo necesito uno. Si leen todos al tiempo no los vamos a escuchar. Yo no leí, pero bien. No, porque no se le escucha nada y se solo risas. A ver, vamos a seguir con un candidato. Jonah, que casi no habla. Jonah, por favor. Se calcula la tasa de pobreza como el cociente entre el número de las personas en pobreza y el número entre el total de personas de ese mismo grupo. Este mismo grupo. Ay, pero está leyendo ustedes, está leyendo Jonah. Este cociente se puede catalogar también como la probabilidad de una persona sea pobre. El siguiente resume la distribución de personas pobres en nuestras aleatorias en 4 estratos o grupos de educación. Listo, muy bien. Entonces aquí nos aparece la distribución de la pobreza. Ay, ya, no sé. Vengo de bailar 2 horas con preescolar. Entonces, obvio, pues, sí, sobre todo en los niños de preescolar. A los niños de preescolar, no, las rondas infantiles. Entonces, aquí nos aparece la tabla, ¿cierto? De acuerdo a si las personas son pobres o no pobres y de acuerdo al tipo de educación que tienen. Tenemos educación primaria concluida o menos, educación secundaria no concluida, educación secundaria concluida y educación superior, ¿cierto? Listo. Entonces, nos aparece ahora nos aparecen las preguntas. Nos dicen, con la información del contexto, analice las siguientes
proposiciones bajo el supuesto de que los datos representan adecuadamente el comportamiento de la población de 30 años y más de cierta región del país. 1. Es más probable que una persona se encuentre en pobreza cuando su nivel de estudios máximo es la secundaria, completa o incompleta, que cuando el nivel máximo de estudios es la educación primaria. Ojo, esto es una afirmación. Es más probable que una persona se encuentre en pobreza cuando su nivel de estudios máximo es la secundaria, ya sea concluida o no concluida. Vuelvo y repito, es más probable que una persona se encuentre en pobreza cuando su nivel de estudios máximo es la secundaria, ¿sí?, completa o incompleta, que cuando el nivel máximo de estudios es la educación primaria. Es decir, es más probable, nos están dando una afirmación de que es más probable que la persona esté en pobreza si tiene la secundaria, a que si tiene la primaria, ¿sí? Ese es el primer, digamos que la primera afirmación. Segundo, para una persona que apenas concluyó la educación primaria, resulta aproximadamente 4 veces más probable ser pobre que alguien que realizó estudios superiores. Sí, entonces, aquí vamos a la tabla y vamos, esperen, ahí ya alcanzamos a ver las dos, alcanzamos a ver nuestras dos afirmaciones y la tabla completa. Entonces, vamos a analizarla. Tienen que analizar y mirar cuál de estas dos afirmaciones es correcta o no es correcta, o si las dos son correctas o si las dos están equivocadas. Entonces, aquí tenemos que analizar lo primero es que son pobres. Entonces tenemos que analizar esta parte de aquí, ¿cierto? Pero hay más que no son pobres. De la pobreza. O nos están preguntando en el primero que si es más probable que una persona se encuentre en pobreza cuando su nivel de estudios es, ¿cierto?, la educación secundaria concluida o no concluida. Entonces, la 1 creen que es correcta, creen que es incorrecta, sí, no y por qué. Correcto. Señorita, ¿es correcta o es incorrecta? ¿Por qué? Porque los demás lo dijeron. Caballero, ¿es correcta o es incorrecta? Incorrecto. ¿Por qué? Me parece a mí que están haciendo un tipo de afirmación. Y entre paréntesis dicen la secundaria completa o incompleta. No es una probabilidad de que la persona haya terminado el bachillerato. Ajá. O sea que al terminarlo ya tiene una posibilidad más de salir o tener un buen empleo. Bueno, sí, pero es que nos están hablando, o sea, el análisis que haces es correcto, ¿cierto? Sin embargo, nos están pidiendo que nos, digamos que nos inmiscuamos solamente en la tabla. En los datos de la tabla, no en los datos, digamos, de lo que nosotros analizamos, sino en los datos que nos dan en la tabla. Por eso dice que analice las siguientes proposiciones bajo el supuesto de que los datos representan adecuadamente la población. ¿Sí? Yo creo que no. Cuéntame. Pues yo digo que la primera afirmación es correcta porque dice que es más probable que una persona que haya terminado una la secundaria esté en pobreza. Ajá. Y pues si sumamos 68 más 40 son 108 personas, ya sea concluida o no. Mientras que solo en primaria, ya sea concluida o no, son solo 96. Ok, perfecto, muy buen análisis. Ese es el análisis que se tiene que hacer en esa pregunta. Como acá nos están preguntando qué es más probable si una persona que ha concluido la primaria o no, ¿cierto?, en comparación a una que haya concluido la secundaria o no. ¿Cuál de las dos tiene más probabilidad de ser pobre? ¿Cierto? Entonces acá miramos que en educación primaria concluida o no tenemos 96 personas que están en pobreza, mientras que en la educación secundaria no concluida y concluida, al sumarlas nos da 108. 108 es mayor que 96, por lo tanto es más probable que una persona que no haya concluido la secundaria o que esté en la secundaria sea pobre en comparación a una de primaria, ¿cierto? Ahora vamos con la segunda, sin que se me hizo de hermano. Pues, perdón si la clase está muy aburrida. No, mentiras. Presta atención. Para una persona que apenas concluyó la educación primaria, resulta aproximadamente 4 veces más probable ser pobre que alguien que realizó estudios superiores.
Analicemos la señorita, la clase está dentro, no en la calle. Profe, No, cierra. Gracias. 4 horas de más. Buenos días, profe. Qué pena llegar tarde. Profe, qué pena llegar tarde. Lo que pasa es que estaba vacunándome. Listo, Patiño. Sí, en serio. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal la vacuna? No, profe, apenas vi la aguja, me tapé los ojos, pero no dolió. ¿Cuál le aplicaron? Ahí se les da. La Pfizer, profe, mire. ¿La Pfizer? Ah, qué chévere. Pero no quiere decir porque Genial. tiene una enfermedad o él tiene. Por eso que no limite. O sea, yo voy a Silencio, vacunar chicos, a- silencio. Silencio. Continuamos, chicos, aquí con el análisis porque ya se nos va a acabar la hora. Espere, profe, espere que estoy analizando. Estoy analizando. Para organizar, ¿quién es Patiño? Más veces. ¿Es más de 4 veces probable? ¿Cuántas veces sería probable más? Más o menos haciendo un cálculo ahí como... ¿7? Sí, sería más o menos 7, casi 8 Ocho probabilidades, veces más probable. ¿cierto? Sería 8 veces más probable de que... ¿De dónde se saca eso para los que se preguntan? Pues las personas con educación superior tienen una probabilidad de 12, ¿cierto? Mientras que aquellos que no, la probabilidad de 12, mientras que aquellos que tienen la primaria es de 96. Entonces dividimos 96 entre 12 y vemos que hay 8, es decir, hay 8 veces más probabilidad, ¿cierto? Porque exponencialmente el rango es de 8, digamos como 8 paqueticos, ¿cierto? 8 docenas. Significa que la segunda es correcta o es falsa. Falta. Falsa. Entonces ahí vamos a mirar. Aquí nos dice cuál o cuáles de las anteriores proposiciones son verdaderas. La C de Ambas, B ninguna, C solo la primera, D solo la segunda. La C de existo. Entonces ahí analizamos que es C solo la primera. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora, nos aparecen otras dos preguntas en este punto que son ya relacionadas directamente con el gráfico que también nos hacen analizar una probabilidad. Profe, ¿usted por qué nos pone ese taller donde nos pone todo tipo de probabilidad, nos pone a que nosotros analicemos enunciados? Porque, chicos, eso de este tipo son la mayoría de preguntas del ICFES. Generalmente hay muchas preguntas que a usted le dicen, bueno, esta afirmación es correcta porque esto, es incorrecta porque esto, es correcta porque esto, entonces tú tienes que argumentar por qué es correcta o por qué es incorrecta. Y ustedes tienen que analizar, como lo que estábamos haciendo ahorita. Sí, analicen, ¿qué es más probable, esto o lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué esto sí, por qué lo otro no? Hay que empezar a desarrollar, chicos, ese pensamiento analítico, ¿sí? Porque generalmente eso es lo que califica el ICFES. El ICFES no le va a calificar a usted si usted se sabe la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, o si se sabe la fórmula de la diferencia de cuadrados. Eso no lo evalúan. Evalúan es usted cómo ese conocimiento que usted tiene lo lleva y lo transfiere al análisis. Que usted sea capaz de analizar una gráfica como esta. Que esta es de datos, es una gráfica de datos. O cómo usted analiza una gráfica estadística de barras, ya sea de barras, de puntos. ¿Cierto? Por eso les pongo ese tipo de talleres. Por ejemplo, en el primer punto, la primera pregunta era muy fácil, pero la segunda la tuvieron que pensar. ¿De dónde sacaban ese porcentaje para saber que si ya le donaron sangre, cuáles eran los que sí habían de pronto donado y quiénes no? ¿Sí? Por eso yo a ustedes siempre les he dicho, chicos, desde el primer día de clase, hagan los ejercicios a conciencia, chicos. Créanme que todos los ejercicios que ustedes les ponen los profes, ustedes pueden encontrarlos en internet divinamente. Y yo sé que muchos lo hacen, pero no están engañándome a mí. Porque yo ya presenté mi ICFES, yo ya pasé por una universidad, ya estoy trabajando en lo que yo estudié. A mí no me están engañando. Y ustedes no lo deberían hacer por una nota nada más. Deberían hacer porque ustedes son los que van a ir a presentar eso. Y es como cuando usted es un deportista
a los que les gusta el deporte. Si usted quiere ser futbolista, ¿a quién le importa si usted entrena o no entrena? Solo usted. Porque de usted depende que usted llegue a ser profesional o no llegue a ser profesional. Porque si usted tiene una oportunidad de ir a mostrarse a un equipo, pero usted nunca entrenó, ¿qué va a pasar? Pues que las personas que sí entrenaron son los que van de pronto a convocar o a llamar. Porque así es la vida. Esa es la ventaja del mérito. Entonces, ahí les dejo, chicos. ¿Hasta qué hora va la clase? Hasta las 12:20, ¿cierto? ¿O 12:30? 12:30. Listo, significa que ya se terminó. ¿Qué clase tienen ahorita? ¿Biología? ¿Ya llegó la profe? Ok, tienen biología con la profe antes, ¿cierto? Listo, entonces esperemos a que llegue. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Hay dos tareas, chicos. La primera, terminar este taller. Y la segunda, responder las 20 preguntas tipo ICFES que se les activaron en la plataforma. ¿Listo? Las de tipo ICFES tienen plazo hasta el domingo. Esta, sí, el domingo, pasado mañana. Las de tipo ICFES. Esas de tipo ICFES las pueden hacer en media hora, máximo una hora, chicos. Y esta les voy a dar plazo hasta el lunes. Dime. Pues, lástima porque se les va a dar plazo únicamente hasta el miércoles para que entreguen las tareas que no. ¿Todas que? Con las que llevan como probitos. Pues por lo menos en mi materia hasta el miércoles tienen plazo. No llegamos. ¿Listo? Haga que yo fui a las 20 hasta las 2 de la tarde. Entonces, chicos, vuelvo y les repito, hagan estos ejercicios a conciencia, chicos. Créanme que ustedes no saben el poder que tiene esto para lo que ustedes, para su futuro. Si ustedes no aprenden a analizar este tipo de cosas, ustedes van a pasar, es una pena, una vergüenza cuando vayan a presentar su examen de estado. ¿El puntaje no puede entrar a la universidad? El puntaje, pues depende. Lo que pasa es que ahorita están calificando de 0 a 500, ¿no? Un puntaje medianamente bueno es más de 300. Cuando sea 500. Si es menos, y o sea, hay un puntaje que uno diga, la locura de 380 para arriba. ¿Sí? De ahí para abajo es un puntaje regular. Y como les decía, nosotros lastimosamente tenemos que aspirar a una universidad pública o semipública. Mi primario es más el puntaje de INE. ¿Sí? Chévere. Y cuando uno tiene un puntaje así, uno tiene es mucho más fácil llegar a la universidad. Exacto, imagínense. Cuando yo lo presenté, fue en la época donde todavía se agarraban dinosaurios. En esa época no se calificaba por puntaje, sino por puestos. Dividían en grupos de a 1000, se acogían 1000 chicos y hacían un grupo de 1000 y daban un puesto de 1 a 1000. Entre eso yo ocupé el 10º puesto de mi grupo. Entonces yo estoy dentro de los 10 primeros. No, porque La que dijo eso fue ella, muchachos. no, porque es que ahorita cuando se califica entre más de cerca de 500 es mejor. Pues de pronto cuando el que Pues más porque se es, que acerca a es 1000 por, es porque mejor. es que es por puntaje, por el puntaje que tú obtengas. En esa época era por el puesto que tú obtuvieras. Pues obviamente. Entonces le fue bien porque